Hola a todos, soy el ingeniero José Morales de la ciudad Guayaquil, Ecuador, y el día de hoy les voy a enseñar cómo diseñar la estructura de un pavimento flexible. ¿Que para qué sirve? Mirar. Pues básicamente, si trabajas en una empresa especializada en obras viales, te sirve para saber parámetros necesarios para diseños de carreteras y pavimentos flexibles, en función del ESALS o la cantidad de tráfico que vaya a existir en esa vía, sin usar programas de diseño con licencias de cientos de dólares. También sirve para realizar presupuestos viales, pues con los espesores de asfalto, base y subbase, podrás obtener los metros cúbicos de material necesario, además de perfeccionar tus habilidades ingenieriles. En fin, así que empecemos y tenemos el siguiente planteamiento. Bien, tenemos los siguientes datos. El CBR de diseño de la subrasante, el cual es del 6%. Recordad que en el video anterior yo enseñé cómo calcular o determinar tu CBR de diseño por el método de los percentiles. El módulo elástico del asfalto. ¿Qué es el módulo elástico del asfalto? Pues verán. El módulo de elasticidad del asfalto se determina por medio de un ensayo de laboratorio en el cual se determina la elasticidad por medio de la relación entre esfuerzos al que está sometido una probeta de asfalto y su deformación unitaria ante una carga impuesta sobre el mismo. El tipo de material de la subrasante es una arcilla CH. El área del proyecto va a ser en el Guayas y el ESALS es de 4 millones. Bien, ¿cuál sería el paso número 1? Determinar nuestra confiabilidad. ¿Y cómo se determina? Ustedes dirán, pues es un parámetro que se determina por medio de una tabla que nos da la AASHTO 93, que básicamente va a estar en función del tipo de vía que tú vas a diseñar. En este caso, yo para este ejemplo voy a diseñar una vía colectora, por lo cual nos dice que sus parámetros para vías urbanas o rurales van a estar, por ejemplo, en este caso yo voy a diseñar para urbano, para ciudad. Entonces los parámetros para una colectora van a estar entre 80 y 95%. Para este ejemplo yo voy a escoger una confiabilidad del 90%. Paso número 2. Determinamos la desviación estándar o ZR. Esto también es un parámetro que se determina por medio de tablas, la cual nos da la AASHTO 93, que va a estar en función de nuestra confiabilidad. Como yo escogí una confiabilidad del 90%, pues mi desviación estándar normal o ZR va a tener un valor de menos 0.282. Bien. Paso número 3. Determinamos la desviación estándar total o parámetro conocido como SO. ¿Cómo determinamos esto? Pues es un parámetro fijo en el cual nos dice que para el pavimento flexible va a estar entre un rango de 0.40 a 0.50 y para pavimento rígido entre un rango de 0.30 a 0.40. Como vamos a diseñar vías de pavimento flexible o asfalto, podemos coger un rango entre estos dos valores. En este caso yo voy a escoger un SO de 0.40, aunque tú como diseñador puedes escoger un parámetro intermedio de 0.45 o 0.50. Paso número 4. Determinamos la pérdida de serviciabilidad o delta PCI. ¿Cómo determinamos esto? Pues básicamente es una diferencia entre la serviciabilidad inicial de nuestra vía, que para pavimento flexible es de 4.20 y para rígido 4.50, pero como en este caso vamos a diseñar asfáltica, vamos a escoger el valor de 4.20 como serviciabilidad inicial o PO. Y ahora, para la serviciabilidad final, debemos escoger nuestro valor en función del tipo de vía que vamos a diseñar. En este caso, yo voy a escoger un valor de 2.20. Yo les recomiendo usar valores de variación de serviciabilidad o pérdida de serviciabilidad entre 0.5, 3, 2, 1.5 o incluso 3, porque son los que están presentes en este abaco. Bien. Paso número 5. Determinamos los módulos resilientes o coeficientes de capa. ¿Cómo determinamos esto? Pues hay dos maneras. Podemos determinarlos por medio de estas fórmulas que ustedes ven en pantalla, dadas por la AASHTO, las cuales estén en función de nuestro CBR. Por ejemplo, para el módulo resiliente de la subrasante, en el cual tengo un CBR del 6%, ¿cuál de estas fórmulas aplico? Pues bien, debería aplicar la primera fórmula. ¿Por qué? Porque me dice que la primera fórmula va a ser para CBR menor al 7.20. Entonces, como mi CBR de la subrasante es 6%, aplico la primera fórmula. Ahora, para mi CBR de la subbase, que es del 50%, ¿cuál debería aplicar? Pues debería aplicar la última fórmula. ¿Por qué? Porque es para un CBR del 50% que nosotros tenemos en nuestra subbase.
no podré aplicar ninguna de estas dos fórmulas, porque la primera es para CBRs menores al 7.20 y la segunda es para CBRs que estén entre el 7.20 y el 20%. Entonces no cumplo, por lo tanto tendré que aplicar la última. Pero no solamente por eso, sino también porque la última fórmula es para materiales granulares, y como nosotros estamos calculándolo en función de nuestra base y la subbase, estos van a ser materiales granulares, no van a ser materiales finos. Entonces debemos aplicar la última fórmula. O también, si no se quieren complicar tanto la vida, la AASHTO nos da ábacos para calcular tanto los módulos resilientes de la base y la subbase y del asfalto, como nuestros coeficientes de capa para el asfalto, la base y la subbase. Así que vamos a estos ábacos. Bien, la AASHTO 93 nos da los siguientes tres ábacos, los cuales son para la subbase granular OA3, para la base granular OA2 y para el coeficiente de capa del asfalto OA1. ¿Y cómo funcionan estos ábacos? Simplemente los ábacos están en función del CBR, es decir, si yo sé que en mis datos me dice que el CBR de mi subbase granular va a ser 50%, ¿qué es lo que hago? Pues el CBR estaría en esta línea que ustedes ven aquí. Entonces, si mi CBR es del 50% para la subbase, simplemente trazo una línea donde me dice 50. Entonces lo trazo justo allí y esta línea que ustedes ven acá es el coeficiente de capa y la última línea que ustedes ven acá, que sería esta, es el módulo resiliente. Entonces, si yo tengo 50%, si tú puedes calcularlo al ojo, yo diría que aquí sería un 0.125, porque me cae más o menos aquí. Tendremos 0.12, 0.13 y 0.14. Como me cae en este sitio que está antes de llegar al 0.13, yo diría que es 0.125. Entonces ponemos coeficiente de capa o A sub 3, 0.125. Y mi módulo resiliente, bien, tenemos lo siguiente. Tenemos que aquí cae 15 y el último valor va a ser 20. Entonces tenemos que calcular más o menos qué valor es el que va a caer para un CBR del 50%. Entonces contamos 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Entonces mi módulo resiliente para la subbase va a caer aproximadamente en 18.000. Esto es al ojo, obviamente, porque no está específicamente definido dónde está 18.000, pero obviamente tenemos que hacerlo al ojo. Entonces yo diría que es 18.000. Pero existe otra alternativa, en la cual yo he creado una tabla en la cual tengo los valores que me expresa este ábaco, pero los he expresado en esta tabla. Ustedes, si quieren, pueden copiarlos para que tengan más claro cuáles son estos valores de módulo resiliente y espesor de capa. En este caso, como yo tengo 50%, sé que mi módulo resiliente para la subbase para un CBR del 50% va a ser 17.812.50 y el espesor de capa va a ser 0.125. Entonces pongo espesor de capa para la subbase 0.125 y módulo resiliente 17.812.50. Una vez determinados nuestros espesores de capa y nuestros módulos resilientes, vamos con el siguiente paso. Bien, el paso número 6 sería determinar nuestros coeficientes de drenaje. ¿Cómo los calculamos? Pues depende cómo se comporta el drenaje en nuestra área de diseño. Por ejemplo, como es en Guayaquil, yo sé que en épocas de lluvia el drenaje dura aproximadamente 1 o 2 días en filtrarse por completo. Entonces yo he escogido para este diseño un drenaje relativamente bueno de un día. ¿Y cuál es el siguiente paso? En función de este drenaje que yo he escogido de un día, ¿cuánto es la frecuencia con la que llueve en mi área de estudio? Es lo que me pregunta el siguiente recuadro. Entonces, en función de mi drenaje que es bueno, y como en Guayaquil sabemos que llueve aproximadamente de enero hasta mayo, las precipitaciones serían de un 50 al 40%. Entonces van a ser mayor al 25, por lo tanto voy a escoger un coeficiente de drenaje para la base y la subbase de 1. O también nos dice la AASHTO que cuando no tengo estudios pluviométricos de precipitaciones en la área de diseño, puedo escoger simplemente un valor de 1. Bien. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Pues simplemente ahora con nuestros valores obtenidos podemos utilizar el siguiente ábaco que nos da la AASHTO, el cual es un poco, digamos que relativamente difícil, pero no imposible. ¿Cómo funciona? Pues básicamente hacemos lo siguiente. Vamos a borrar aquí lo que ya tenía hecho y funciona de la siguiente manera. Debemos trazar una línea en función de nuestros datos. Tenemos que nuestra
confiabilidad OR, yo escogí un valor del 90%, seleccionamos 90. La desviación estándar, que sería la segunda fila, sería un 0.40. Vamos entonces hasta 0.40 y chocamos hasta el final de mi gráfica, que sería aquí. Vamos a trazarla con rojo para que se vea. Bien. Ahora, ¿qué me pide? Me pide los ESALs, lo cual va a estar en función de nuestro estudio de tráfico. Entonces yo tenía un ESALs de 4 millones y vamos a la gráfica a donde esté aproximadamente 4 millones. Tenemos 1 millón, 2 millones, 3 millones, 4 millones. Sería aquí y chocamos largo acá. La trazamos de rojo, marcamos grosor. Bien, ya tenemos nuestra recta. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Trazamos otra recta más en función de nuestros módulos resilientes. Venimos hasta aquí y me dice que el módulo resiliente de la subrasante es 9000. Entonces cogemos aquí y vamos hasta 9000. Trazamos una recta, chocamos contra este recuadro y ahora trazamos otra recta hasta nuestra curva de serviciabilidad o pérdida de serviciabilidad. En este caso recordemos que yo tengo una pérdida de serviciabilidad de 2. Es por eso que yo les recomendé que escogieran valores de serviciabilidad que les quedaran o cuyas restas le quedaran 3, 2, 1, 5, 1 o 0,5. Bien, entonces cogemos aquí, chocamos en nuestra curva, dejamos ahí y ahora trazamos otra recta hacia abajo. Esto debemos hacerlo para cada módulo resiliente de la subrasante, subbase y la base, quedándonos 3 factores. ¿Cuál sería el siguiente paso? Determinar los espesores o valores de D. Estos valores se determinan por medio de fórmulas. Como ya tenemos los coeficientes estructurales que los calculamos con nuestro ábaco o los SN, tenemos nuestros coeficientes de capa que recuerden que los determinamos con estos 3 ábacos que nos da la AASHTO. Y tenemos nuestros coeficientes de drenaje que es 1 para este pavimento. Aplicamos la siguiente fórmula que va a estar en función del número estructural SN1 y A1. ¿Cómo sé si esto está bien hasta este momento? Pues este valor debe darte mayor o igual al SN1 que calculamos en nuestra gráfica, el cual me dio 2.70. Es decir, que es igual a lo que me salió en la fórmula. Entonces estamos bien hasta este momento. Calculamos el espesor de capa de la base aplicando la siguiente fórmula que nos da la AASHTO. ¿Cómo sabemos si está bien? Pues este SN2 corregido debe darnos mayor o igual al que nos dio el ábaco. El ábaco me arrojó un SN2 de 3.10 y el SN2 que yo calculé es de 3.10. Por lo tanto, está ok. Entonces ya tenemos nuestros 3 espesores de capa. Ahora, ¿cómo sabemos si lo que hemos hecho está bien? Pues la AASHTO me dice que para comprobar si está bien, el SN3 corregido debe ser mayor o igual al SN3 que me dio el ábaco. El SN3 corregido me dio 4.10 y el que me dio el ábaco me dio 3.55 para el SN3. Quiere decir que cumple. 4.10 mayor o igual que 3.55. Ahora lo que tenemos que hacer es distribuir nuestros espesores de capa, siendo para la capa de asfalto 3 pulgadas, pero tú me dirás, ¿pero por qué pones 3 si para el de 1 te salieron 6 pulgadas? Pues me dice la normativa que cuando me salen valores mayores a 4 pulgadas, asumo un valor de pulgadas de entre 3 y 4 para la carpeta del asfalto y el resto lo asumo en base asfáltica. En este caso, yo he dividido para la carpeta asfáltica 3 pulgadas para el asfalto, 3 pulgadas para la base asfáltica, 3 pulgadas para la base granular y 8 pulgadas para la subbase granular, quedándome el siguiente recuadro o la siguiente distribución de espesores para pavimento flexible. Otra representación sería la siguiente, en la cual tenemos el módulo resiliente de la subrasante, tenemos los coeficientes estructurales corregidos que determinamos por medio de fórmula, lo cual nos dice que está bien, porque generalmente los coeficientes estructurales deben ir de mayor a menor. Bien, y tenemos nuestros espesores de capa, siendo 3 pulgadas para la carpeta asfáltica, 6 pulgadas para la base y 8 pulgadas para la subbase granular. Bien, espero que este video sea de ayuda para algún colega y si tienen alguna duda o si quieren los ábacos o la normativa AASHTO, no duden en preguntarme y se las pasaré.
Muchas gracias.